vamos a decir que están determinados por tres elementos anatómicos y uno fisiológico o propioceptivo. Los tres elementos anatómicos obviamente son la ATM izquierda y la derecha, serían dos, y una la oclusión dental, que es muy importante esto desde el punto de vista fisiológico, siempre determinado por una oclusión normal, entre comillas, y una que es el elemento fisiológico propioceptivo dado por la respuesta neuromuscular debido a oclusiones normales fisiológicamente o pacientes también que tienen patologías oclusales o que también tienen a nivel neuromuscular tienen hiperfunción o parafunción muscular. Entonces ustedes van a ver en el consultorio que este factor neuromuscular es bien importante porque es común ahora encontrar en clínica pacientes que tienen problemas en la articulación temporomandibular, que tienen parafunción, tienen bruxismo. Para comprender la dinámica mandibular la dividimos en dos, que son movimientos que se producen en la ATM y movimientos con la actividad muscular durante la apertura, cierre, protrusión, extrusión, movimientos de lateralidad, etc. Y también tenemos que ver en los tres planos del espacio, que son la horizontal, frontal y sagital. De esta forma vamos a decir que la ATM tiene dos movimientos básicos, que son el movimiento de rotación, de las buenas y de traslación. ¿No quieres pasar adelante? El movimiento de rotación se toma en cuenta desde el plano horizontal. Según Dabson, vamos a decir que tiene un punto fijo o centro de rotación que está en el polo medial o interno, trazando una línea imaginaria que pasa por estos puntos, por los dos polos mediales, sobre el eje horizontal. Este movimiento de rotación permite el movimiento de apertura y cierre, pero ojo, apertura solamente apertura, no apertura máxima. Ya vamos a ver posteriormente que se va a dividir en dos, apertura y apertura máxima. Entonces este movimiento de rotación solamente permite apertura y cierre. También se lo llama movimiento de bisagra y es el único movimiento de rotación puro, ya que los otros están acompañados por la traslación del cóndilo. Se realiza en la articulación inframeniscal o menisco-condylar, como se llama. El segundo movimiento es el de traslación, ¿no? Se define como el movimiento de un cuerpo u objeto de un punto a otro. Perdón. Este movimiento de traslación de la ATM se produce cuatro aspectos importantes. El primero es el deslizamiento del cóndilo mandibular. Como vemos en este gráfico, se desliza sobre la vertiente posterior de la eminencia articular, acompañada del disco articular en el compartimiento superior por la articulación suprameniscal. Entonces tenemos que acordarnos que el movimiento de traslación se realiza en el compartimiento superior o suprameniscal y solamente el de rotación en el inframeniscal o menisco condylar. Los movimientos mandibulares se dividen en 7 puros y 4 forzados, o también 5 pares, 5 movimientos pares y 1 impar. Vamos a ir desglosando cada uno. Vamos a hablar de los movimientos puros, que son el par 1, son apertura y cierre, y se las realiza alrededor del eje horizontal, que se proyecta sobre el plano sagital. La apertura consta de dos tiempos. El primer tiempo es la apertura bucal propiamente dicha, donde la mandíbula desciende gracias al movimiento de rotación puro. Mide aproximadamente de 20 a 25 milímetros entre el borde del incisivo inferior y el borde del incisivo superior. Los músculos a cargo son los músculos represores, diente anterior de los
retropulsión o retrusión, que está dado por la trayectoria incisal horizontal. Consta de dos tiempos de igual forma. El primer tiempo se produce con o sin contacto dental, donde la mandíbula protruye desde una posición máxima de intercuspiración, o también llamada abducción céntrica. Los bordes incisales se deslizan sobre el plano inclinado de la cara palatina, como vemos aquí, de los incisivos superiores, dando lugar al movimiento anterior e inferior de la mandíbula hasta alcanzar la relación borde a borde, o también llamada vis a vis. Los músculos a cargo son los pterigoideos laterales y masséteros. Esto es, pero con contacto dental. Y los músculos a cargo sin contacto dental, con ligera apertura, son los pterigoideos laterales, mediales y masséteros. El segundo tiempo, o protrusión máxima, continúa con la trayectoria en el plano horizontal hasta que los bordes incisales de los inferiores sobrepasan los bordes incisales de los superiores. Se llama máxima propulsión y mide aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Los músculos a cargo son los pterigoideos laterales, mediales, masséteros y a veces las fibras anteriores del temporal, que tienen dirección vertical. La propulsión o retrusión consta de igual forma de dos tiempos, donde en el primer tiempo la mandíbula se mueve ligeramente hacia atrás y el segundo tiempo la mandíbula se mueve hacia arriba hasta alcanzar el contacto dental, como vemos en este gráfico. Los músculos a cargo son la contracción de las fibras medias y posteriores de los músculos temporales. El tercer par es la lateralidad centrífuga y lateralidad centrípeta. La centrífuga, ¿no? Vamos a tomar ejemplo si es que el movimiento fuese una lateralidad izquierda. Vamos a partir de una relación céntrica o máxima intercuspiración, una relación céntrica, contracción, va a haber la contracción de los pterigoideos externos derechos. Esto hace que el cóndilo derecho se desplace hacia abajo, hacia adelante y adentro, produciendo la lateralidad con traslación del cóndilo derecho, el cual se denomina cóndilo orbitante, ya que este gira sobre su propio eje, produciendo la rotación. La lateralidad centrífuga, igual tomamos un ejemplo, si es que la mandíbula se mueve hacia la izquierda, el músculo pterigoideo externo izquierdo se mantiene relajado, mantendrá una posición en relación céntrica del cóndilo izquierdo, produciéndose un movimiento de rotación. Al cóndilo izquierdo también se lo conoce como cóndilo de trabajo y al cóndilo derecho se lo conoce como de balance o de no trabajo, cóndilo orbitante. Los músculos a cargo son los pterigoideos mediales, massétero, contracción ipsilateral, o sea, del mismo lado de las fibras horizontales o posteriores del temporal. ¿Qué tal? La lateralidad centrípeta, los retornos del cóndilo orbitante, los músculos a cargo son la contracción de las fibras horizontales del temporal, al mismo lado del cóndilo. El movimiento PA, el único movimiento impar, es el movimiento combinado, también se llama circunducción. Es un movimiento funcional y es el conjunto o la agrupación de los anteriores movimientos. Se producen a unos milímetros de la máxima intercuspiración. Resulta, como ya dijimos, de los movimientos anteriores citados. La distancia aproximada es en apertura de 6 a 20 milímetros y de lateralidad de 3 a 5 milímetros. Esto se produce continuamente cuando nosotros introducimos alimentos a la cavidad oral. Esto dependiendo la velocidad del tipo de alimento o del individuo que hace el movimiento mandibular. Los movimientos forzados, el primer par son la intrusión y la extrusión.
elevada sobre el vientre, ¿no? Y esta fuerza se transmite al ligamento periodontal. Esto se da principalmente entre molares y molares dentro del alveolo dental. Durante la ATM se ve la presión del cóndilo sobre el disco articular y la vertiente posterior de la eminencia articular o cóndilo temporal. Los músculos a cargo son los músculos elevadores. Y la extrusión se da porque los músculos elevadores se relajan y solo se mantienen para vencer la gravedad de la mandíbula. Entonces va a haber una apertura. Los músculos a cargo son la relajación de los músculos elevadores. El par 2 es la retrusión y protrusión. La retrusión parte de la máxima intercuspiración. Se produce el descenso de la mandíbula, los cóndilos mandibulares se dirigen hacia posterior hasta comprimir los discos retrodiscales, los incisivos retroceden y se separan de los superiores. Se produce pocas veces y puede estar presente en la reducción forzada. Los músculos a cargo son las fibras horizontales del temporal. Y la protrusión es cuando la mandíbula vuelve a la posición de oclusión, cuando cesan estas fuerzas de retrusión. Los músculos a cargo son la contracción de los músculos elevadores, lo suficiente para vencer la gravedad de la mandíbula y mantener el contacto de negación. Entonces, como dijimos anteriormente, los movimientos mandibulares se clasifican en 7 puros y 4 forzados y 5 pares y un impar, que dijimos el único impar es